Ya estamos, señoras y señores, hechas las presentaciones, o más bien, la presentación de créditos. Ahora viene el saludo formal. Para quienes conversan a esta hora, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Esto es Página 13, Enrique Quique Mujica. Muy buenas tardes. Cristian Valdivieso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván, Paula, Quique. Paula Escobar Chavarría, buenas tardes. Muy buenas tardes. Viste que a la Paula le mantuvimos Sí, pues. el nombre artístico. Por supuesto, Por homenaje a tu mamá y a tu abuelo. exactamente. ¿Te acuerdas de un jugador que se llama Luis Chavarría? Sí, po. Chiqui Chavarría. El Chiqui Chavarría. Chavarría. No ¿Era sé si primo es mi tuyo? pariente, pero le mando un saludo por si acaso. Sí, po. Era más rudo que tú en todo caso. Sí. En YouTube también te mantuvieron el nombre artístico. Muy bien. Mira el monitor ahí. Sí. Agradezco muchísimo. Está bueno. El Chiqui Chavarría. Chiqui Chavarría que le pegó a Francesco. Le pegó a Francesco una patada, pero Y no lo monumental. Y quedó como héroe nacional y hubo todo un debate sobre la crisis moral de este país porque aplaudían la violencia. Y él decía, bueno, tuve la suerte de Claro. de pegarle esa patada. Porque Exacto. como que Si porque, no hubiera sido por la patada. porque era una cosa como táctica. Claro, claro. Eliminar a un rival, Sí. porque en la práctica lo sacó lesionado. Nos sacó lesionado. No sé, era A eso una entró. brutalidad. Era de Eso Monte entró. Águila. Era una brutalidad lo que Una hizo. brutalidad. No, una locura. ¿Sabes que el estándar moral del país estaba destruido hace Es el tiempo? primo de la Paula. Bueno, tengan cuidado si se ponen pesados, nomás les digo. No quiero decir nada más. A la rodilla, pero sin nada. A la rodilla de una. Ya, oye, dicen, ¿a dónde decían? Queda poco para, estamos a miércoles, semana y media queda, para la primaria oficialista. Para la primaria oficialista, claro, y oye, no se pueden hablar de encuestas. Hemos tenido algunos indicios de alguna encuesta que andan dando vuelta, pero más allá de la encuesta, conversado con harta gente, tanto de Chile Vamos, incluso de la campaña Toa, y me dicen que Jara va a ganar. Incluso la campaña Toa, que la tienen muy, pero muy ¿Qué difícil. hocicón el Quique? Mm. Aquí tenemos ¿Y a podíais mi- contar eso o era secreto? No, porque no di la fuente, pero Pero, o sea, eso anda dando vuelta. ¿Eh? sí. ¿Qué dice Mr. Criteria? Espérate, y otra cosa que Don dicen Criteria. Don Criteria. ya, rumor, Evelyn Matei se baja, ¡Ya! Ya. claro. Pues está Un- resfriada con gripe. Un destacado dirigente político de derecha me dijo, En Chile on, Vamos. En on o en off. en off, No, no. Chile Vamos puede darle el apoyo a José Antonio Casa a cambio de una lista parlamentaria única. No. Es el otro rumor que anda dando vuelta. Todos rumores, ¿ah? No, rumores andan, pero Son desatados dando rumores, son vueltas. rumores. Bueno, no los vamos a contar, el pero- pololeo de dos ministros era rumor también y mira que terminó. O sea. Terminó bien, digo, no que terminaron. No, O no, terminó en que era sea- cierto. O sea, eso es lo que querías decir. Sí. Gracias O sea, por aclararlo, estamos, Quique. estamos en una elección que es un baile de máscaras, ¿quieres decir tú? Claro. Donde están primando los teloneros o teloneras y que los Claro. cantantes o los artistas de fondo llegarán después. Si como no puedo mencionar la encuesta, lo único que diría, si al próximo gremio de la construcción, del negocio, de la empresa, la pyme, con la pyme, se le ocurre invitar a Matei y Toa, creo que querían invitar a Casi y Jara. Bueno, vamos a ver lo que pasa cuando se cuenten los votos el próximo domingo. No Exactamente. este, el siguiente, El 29, claro. Solo Exactamente. vamos a decir que José Antonio Cast estaba hace poquito bastante bajo en las encuestas y que ha ido subiendo y que Evelyn Matei estaba muy alta y ha ido bajando. Vamos a decir que Johannes Kaiser no era nadie y de pronto era el personaje político con más posibilidades incluso de triunfar en la derecha, que El amenazaba el a sabor del Antonio- mes, como dijo ayer Luciano Exacto, Bruscoqui acá. exactamente, el sabor del mes. Y todo esto es bastante más líquido de lo que el análisis a veces pretende. Te vamos a decir que Carolina Toá hace un tiempo era inevitablemente o indudablemente la candidata más competitiva del oficialismo. Hoy día Janet Jara parece ser que efectivamente ha subido y remontado, lo que no significa que Janet Jara vaya a ganar la elección necesariamente. Entonces ¿La elección de noviembre o la elección del no, la domingo elección 29? primaria, la elección primaria que tenemos ahora. Lo que quiero plantear con esto es que hay mucho rumor, hay mucha cosa dando vuelta que se estructura sobre la base de encuestas que a veces no están muy bien equilibradas, Puede ser. que marcan un punto político y del cual los políticos usan finalmente Claro. para sus propios intereses. Y creo que estas cosas hay que tomarlas con más calma y con más ponderación en algunos de los casos. Con pinzas, como Con decía pinzas, mi papá. exactamente. Así como en algún minuto, ¿te acuerdan que la presión sobre Johannes Kaiser porque se bajara era muy fuerte? Y él decía, no me bajo, no me bajo, no me bajo. Bueno, a lo mejor ahora viene la presión para que se bajen otros, ¿te fijas? Entonces yo creo que eso hay que tomarlo como parte de la campaña, por decirlo de alguna manera. Pero conversemos... Dicho eso, Exacto. hablemos de la franja. Hablemos de la franja. Claro.
¿Importa? Hablemos de la importa. franja y hablemos de los debates, ¿les parece? Hablemos. Ya. ¿Alguna vez? Hablemos de eso. Tremendo debate el domingo acá. En En Canal 13. En Canal Tele 13 Radio. Conducido por Iván. Hablemos de la franja. Oye, a ver, la franja. Había muchas expectativas que esta franja, de alguna manera, y los debates, evidentemente, conducidos por Iván, como dice Paula, pudieran... O desconducido. después. o desconducidos, es que la mejor conducción, prendieran una elección que se veía media fría, ¿ah? Que además no entibiaba mucho y que de alguna manera era un espacio de donde la mayoría de la gente pensaba que no iba a salir el próximo presidente de Chile. Hubo tiempo en que empezó a moverse la primaria y todavía la tensión seguía, mira lo que dice el Kiki, la tensión seguía puesta en la competencia que pasa en la derecha más que en la Claro. primaria. Entonces, bueno, la pregunta es qué impacto puede estar teniendo la franja y qué es lo que está diciendo cada uno de los candidatos en la franja, ¿verdad? Y por otro lado, también me gustaría que especuláramos un poquitito qué puede pasar después de la elección, que creo que son los escenarios atractivos de tratar de imaginar. Sí. ¿ah? El día después. El día después, efectivamente, en función de qué es lo que pasa. Bueno, O la como- franja obviamente es una franja que ven los que están ahí pajareando en la televisión abierta y de repente se encuentran con ella y ahí captan algún grupo de personajes que a lo mejor no toman una decisión y que se pueden entusiasmar, pero que en general son la minoría. Ahora tienen buen horario la franja. Tienen buenos horarios. Bueno, exact- son dos buenos horarios, Exactamente. ¿verdad? La pregunta es si Y prende. tienen un público, entre comillas, cautivo. O sea, van a marcar lo que marcan Sí, ese horario. No, más allá de que lo estén viendo. Exacto. Pueden tener la tele prendida. Claro, y no es que la gente como, está la franja, voy a dejar de ver. Hay uno que va justo antes de Tele 13 tarde, por ejemplo. Voy a ver el noticiero. Porque Sí, en la tarde se o me voy mueve. a cambiar a no sé En la qué. tarde antes, cuando yo estaba en la tele, se movía más en la tarde que iban al cable. Ya. Pero ahora Pero hay menos ahora cable. dura ahora, ocho- y hay menos cable y hay 8 minutos. Sí, Claro, sí. claro, es cortito. Bueno, y lo otro es que también la franja se reproduce después en YouTube y en otras plataformas, pero quienes ven esas reproducciones somos los que nos interesa este tema, incluso los Claro. que a veces tienen una decisión tomada porque quieren ver cómo se está desempeñando su candidato, o sea, no mueve necesariamente tanto. Pero también hoy día las franjas están pensadas y dibujadas para correr después en redes sociales. Y ahí es donde efectivamente empieza a moverse más la campaña y la franja sigue habitando, ¿verdad? Sigue viviendo o respirando ya en redes sociales. Pero en lo general, yo tengo la impresión de que en la franja hemos visto a 4 candidatos, perdón, donde 3 de ellos tenían como bastante más claro cuál era su público objetivo, ¿ya? Y cuando me refiero a los 3 de ellos, digo que Janet Jara de alguna manera diseñó su franja, y creo que en los primeros debates también, pensando que ella le iba a hablar a un determinado público, y en particular a las mujeres, a las mujeres de sectores, digamos, populares, medios bajos, y también a los jóvenes, con un lenguaje bastante cercano, bastante bacheletista, por decirlo de alguna manera, y llamativamente alejada de las banderas del Partido Comunista. ¿Ah? Llamativamente alejada de Ni las una banderas O del ni un Partido Comunista. martillo, nada. Ni la voz, ni el martillo, y también viene alejada también de Nada rojo, ni la bufanda. Nada. Exacto, ni la bufanda, y los personajes del Partido Comunista medio lejanos, algunos que tienen mejor tracción o mayor proyección en sus propias regiones, pero muy, digamos, ciudadana la franja, y además también sin los olores del estallido social, que es bien llamativo y muy distinto a lo que podría haber pasado en una franja de Daniel Jadwe. Janet Jara ha apostado fuertemente a su persona, pero su persona en 2 dimensiones que yo creo que tienen valor. Una, digo, no tengo grandes propuestas ni quiero ideologizar la discusión, pero quiero decir que yo he logrado muchos acuerdos. ¿Ah? Y he logrado acuerdos que tienen sentido práctico, por lo tanto tengo algo que venir a cobrar. Cobro una reforma de pensiones, cobro la subida del sueldo mínimo, etcétera. Y por otro lado, desde una mirada bien como emocional, simpática, cercana, simple. ¿Ya? Y creo que ya lo ha tenido claro desde el primer minuto y no se ha movido de ahí. Y creo que en el debate de Canal 13 logró no poner ningún punto, pero no salir trasquilada en nada. Y eso es una buena posición y te habla de que ella estaba sintiendo que le estaba yendo mejor. Por lo tanto, tenía que jugar a la defensiva, en un sentido. Tenía que jugar a la defensiva, exactamente, y creo que lo logró. La tensión en Canal 13 en el debate estuvo entre Winter y Toá, de alguna manera. Error que después reconocieron en el comando Toa que el punto para enfocar era Jara y no Winter. Sí, exactamente, que de alguna manera reorientó en la segunda franja. Ahora, en el segundo debate o en el que hubo después en Radio Pauta con The Clinic. Ahora, Janet Jara igual es llamativo esta distancia con el Partido Comunista y claramente uno lee ahí que hay una tensión dentro del PC, porque cuando ahora hace poco Carmona Lautaro, el presidente del partido, dice que va a entrar Daniel Jadwe, genera una pregunta Claro. de por qué quieren de alguna manera meter a Daniel Jadwe, que eventualmente
Cuando no está yendo bien. puede provocar lo que provocó ya hace 4 años en la primaria del 2021, que mucha gente, ante la subida que Kiki nos ha contado en las encuestas de Janet Jara, y ahora la arremetida de Daniel Jadwe diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a votar contra Janet Jara o contra Daniel Jadwe como fue el 2021. Entonces, El es abrazo del llamativo. oso. Exacto, y de hecho, perdón, Cristian, Sí. es como el Alf de Janet Jara es Daniel Jadwe. Sí, O sea, ahora lo tienen más guardado. Me Se acordé parece, de cuando, de hecho, José Antonio Cast era el Alf de Chile Vamos para el primer proceso constitucional. Que era como, no hables, o ¿Te sea, acuerdas no que digas Felipe nada. Gas decía, llámeme Felipe mejor para no Sí, confundirme? y que querían que los voceros del rechazo fueran los de amarillo, los de demócrata, Claro. y no la gente del Partido Claro. Republicano, y ahora el factor Jadwe. Y es interesante porque hoy día hubo un debate en la radio cooperativa y Janet Jara vuelve a hablar de lo que la centroizquierda debemos hacer. Pero perdón, a lo mejor me confundí de país, pero ¿desde cuándo el Partido Comunista es un partido de centroizquierda? O sea, ¿me perdí algo? Claro. Yo creo que el tono de Jara va, si es que gana la primaria el 29 de junio, va a ser un O sea, tono- digo, pero ¿hay va algún a ser país un en el tono de mundo que el Partido centroizquierda? Comunista No, po. sea de centroizquierda? Carlos Peña lo expresa muy bien en su columna, no hay que perderse. Recordemos creo el que- Mercurio de hoy. Sí, Sí, ¿por qué dice que es de centroizquierda cuando no lo es? claro. Bueno, ahí vuelve a surgir, volvemos al tiro al Sí, tema sí. cristiano, porque para cerrar la digresión, vuelve a surgir el asunto de la militancia, Exacto. que ha sido parte de esta, Claro, por de eso, esta campaña. por eso que de alguna manera también uno puede interpretar el intento de arremetida de Lautaro Carmona con Jadwe como una manera de venir a presionar y decir, bueno, aquí si vamos a ganar con banderas ajenas, mejor no ganemos. Claro, ganemos, Eh, ganemos con la camiseta Ganemos, propia. ganemos con las banderas identitarias porque aquí nos pueden quitar el Partido Comunista al final del día. Y Janet Jara me llamó la atención porque ella al revés aprovechó la oportunidad y Sí. se empoderó. Y por lo tanto salió mejor parada de Salió esta jugando. situación y los movió. Y eso te está demostrando. Recordemos que esta no es la primera vez que eso ocurre, o sea, esto viene a ratificar esa división que tú dices en el Partido Exactamente. Comunista. Pero viene a ratificar la división, pero al mismo tiempo viene a empoderar a Janet Jara, que era la menos empoderada al inicio. ¿te acuerdas? Totalmente. Además, si está primera. Claro. ¿Y qué es lo que tiene- está leyendo acá Janet Jara y por qué se puede empoderar? Porque probablemente mucha gente del Partido Comunista, de los que van en la lista parlamentaria, dicen aquí tenemos un cañón electoral. Claro. Obvio. Y por lo tanto no la vamos a perder ni la vamos a tirar, ¿verdad?, al lado en función de las banderas identitarias. Entonces ahí hay una tensión interesante dentro del Partido Comunista y ella sigue jugando ese juego. Yo creo que Carolina Toá, en cambio, y yo creo que eso también se reflejó en el debate de Canal 13 y después se movió en los debates que han venido después, en cambio partió muy perdida en cuál era su público objetivo. ¿Ya? Pensó que su público objetivo era gente que valoraba la institucionalidad, que valoraba la historia, un público medio concertacionista, digamos que institucional y algo laguista, y basó la candidatura o su propuesta de franja en ella. Soy yo, mi historia, mi trayectoria. Pero son cosas que realmente importan poco porque no logró poner al principio tensión en a quién le estaba hablando y con qué tono y contenido le estaba hablando. Si tú le querías hablar a un público, digamos, defraudado de la nueva izquierda, tenías que ponerle contenido, tenías que ponerle pimienta. Y en ese sentido lo de Landerreche finalmente está primando. En los Esa fue la debates gran sucesivos, campaña de todas. después del debate de mesa central, donde Carola Toá, yo creo que entendió que su problema era tener más identidad con su público objetivo, y ya ha ido moviendo las cosas. Y ella se enfrentó claramente en los debates que han venido con el Partido Comunista, con Gonzalo Vinter, el Frente Amplio, y marcó una diferencia. Porque hasta antes no la marcaba, ella pensaba que ella con ella misma Bastaba. era suficiente. Pero a diferencia de Janet Jara, ella misma como que tiene poco que mostrar o poco que cobrar de alguna manera en este último tiempo, porque en materia de seguridad es muy difícil cobrar algo, decir que ella logró algo. Entonces creo O que sea, claro, porque el mejor resultado en materia de seguridad no se nota, po. no se nota. Es lo que no pasa. Es lo que no pasa. Exacto. No es un acuerdo de pensiones que Claro. va a Eso le subir la pasa no PGU. solo a Toá, a cualquier político Claro. de cualquier sector, Claro. digamos. Sí, po. Se jodió el tema. Claro, evité 252 Claro. homicidios, no puede decir eso. Claro. Claro, no es lo mismo que el arquero, porque Claro. las tapadas del arquero son vistosas. po. Claro. Claro. Y en ese mismo sentido, volviendo a lo que dice el Kiki, yo creo que parece ser que empiezan a entender que efectivamente ya no van ganando. ¿Ah? Porque cuando tú vas ganando, a veces dices quiero cuidar el ánimo de la coalición, porque No moverme mucho. Después, si me muevo mucho, después no me van a querer cuidar, no me van a dar el apoyo. Y se dio cuenta que tenía que romper huevos. Y creo que la campaña está rompiendo huevos. Y eso es importante para ver qué es lo que pasa después. ¿Ah? La campaña ya está rompiendo huevos y se está enfrentando al Frente Amplio y al Partido Comunista. Y Gonzalo Vinter, que yo creo que tenía muy clarita cuál iba a ser su campaña, más allá si uno la encuentra buena o mala, es claramente le habla a jóvenes, en este caso jóvenes no de sectores populares, sino que más bien de mayor capital cultural, más
digamos, con educación, te fijas, medios altos, en un lenguaje muy del estallido social, muy recuperando las banderas identitarias del Frente Amplio, ¿ya? Creo que es la campaña más identitaria que hemos visto de todas. Janet Jara no tuvo mucha identidad y Carolina Toá ahora está teniendo mayor identidad, digamos, con una lógica concertacionista o contra el mundo del Frente Amplio. Bueno, y finalmente Mulet creo que es el candidato que de alguna manera no tenía nada que perder en esta elección y va a ganar mucho, porque está ganando en conocimiento, está ganando en aplomo y está ganando en, comillas, valoración positiva. O sea, creo que después de esta franja, el mundo de la izquierda o la centroizquierda, a lo mejor no va a votar por Mulet, en su mayoría sin duda no lo va a hacer, pero se va a quedar con una opinión de alguien sensato, razonable Exacto. y Y Puede ser relativamente candidato a otra tranquilo. cosa. Y con su Y puede ser bufanda, candidato a lo que venga. oye, y claro. con su bufanda verde. Inolvidable. Inolvidable. Corbata O verde. sea, vamos a corbata pasar de un también. conocimiento que no debe haber sido más del 25% real a un conocimiento que va a estar sobre el 50%. Y Entonces, te puede sorprender, y claro, y que puede haber sido sorpresivo para un montón de Sí. gente que no lo conocía. digamos. claro, exactamente. Pero Eso, ahora, si va candidato por región, sale. Yo creo que es el tiro de él, por lo Sale menos lo que me han soplado. dicho Claro. gente que está con él. O sea, él pura ganancia, ¿no? Y además Obvio. no marca ni un punto en la encuesta y tiene que estar invitado a todos los debates, a todos los espacios, que ese es otro tema. oye, algunas preguntas que puede dejar la primaria. ¿Tenemos tiempo, Iván, o no? Dale, ¿Alguna? tenemos. Primero, ¿la coalición oficialista al final del día va a terminar más fragmentada o va a terminar más unida? ¿Es probable que haya lista única o, o esto hace más difícil la lista única? Paula dice que... Entonces que no. No, yo creo que Yo creo después yo de- creo que depende de lo que pase. ¿ah? Mira, yo bueno, siempre hay que esperar el día de la elección y el día después y el día después del día después, como dice Tom Friedman, que es que cuando ya empieza a decantarse. Lo que se ve hasta ahora es que lejos de potenciar como la unión de la sociedad oficialista, la ha debilitado. Y yo creo que siempre se pensaba, no, esto es importante porque se van a mostrar diferencias en un espíritu unitario. Pero la verdad es que se han notado diferencias no necesariamente en los proyectos políticos. Esa es la razón por la cual ha sido poco sacar el pizarrón Janet Jara con su militancia comunista, que es su talón de Aquiles, ¿no? O sea, ella por algo es del Partido Comunista y no es del Partido Socialista, ¿no? O sea, no es un partido de centro-izquierda, pero eso ha quedado relegado a segundo plano por la personalidad de ella y porque tiene una historia de vida que apela a una historia compartida por muchas personas en Chile. Entonces, yo creo que acá ha habido, el tono ha sido la noticia, no la diferencia de propuestas que uno diga, mira, yo haría con pensiones, así lo mejoraría, o con los SLEP, yo en realidad creo que hay que hacer estos arreglos, y otro dijera, mira, con la reactivación económica yo tengo este matiz. No, ha sido un tono agrio y desagradable entre ellos. Es como cuando tú ves como una pareja que está el matrimonio pegado con scotch, y que a la menor provocación el scotch se empieza a salir, ¿no? Y empieza a quedar una cosa en Y que... empiezan a volar las Y pesadez. que no hay, claro, y que no hay Claro. lo que une, ¿no? Y probablemente, claro, esta coalición se armó de facto, estas dos coaliciones, que no tienen nombre, como dice Joan Ñanti, yo creo que difícilmente lo van a tener después de todo lo que ha pasado. De facto, después de que el presidente Boric ganó la elección, y lo que unió en ese momento a toda la centroizquierda con la izquierda fue que no ganara José Antonio Cast, o sea, la amenaza de la ultraderecha, far right o nueva derecha, como quiera que se llame. Lo cual parece que hoy día no es un pegamento que sea suficiente para explicar las diferencias, ya no en matices de política pública, sino en falta de ánimo y de cohesión básica entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Sí, Democrático. pero fíjate Pero- que, perdón. fíjate que Dale. creo que va a depender mucho la actitud que tome el oficialismo a partir de cuánta gente vaya a votar. Claro. Si va poca gente a votar, van a decir, esto es carrera perdida y tenemos que sobrevivir, porque si nos ganan el Parlamento y nos ganan más encima la moneda, estamos muertos. O sea, la derecha va a hacer lo que quiere hacer y más encima esa derecha es José Antonio Cast, porque ellos apuestan que es Cast el que va a ganar. Claro. Entonces, Ese suena. es distinto si van a votar 2,5 millones y la cuestión es media peleada, pero si van a votar 1 millón y se nota pobreza, se van a empezar a asustar de una manera yo creo de que- supervivencia. Yo creo que eso es importante. Mm. Ahora, si no hay lista única, después de esto sería un gran fracaso al presidente Boric también, que él ha También. apostado a la unidad y esto ha terminado dividiendo. Ahora, si uno reflexiona respecto de lo que estamos viendo ahora, por eso también uno puede concluir que por eso que Bachelet era tan bocato di cardenale para todo ello, porque los unificaba de alguna Sí, po. manera, no los tensionaba, no había primarias, no había nada. Entonces, bueno, una de las preguntas que creo que también va a quedar pendiente es la lista única. Segundo, si va a haber un real apoyo
y yo creo que eso va a depender mucho de lo que dice Quique. Es decir, si quien gane esa primaria gana con una contundencia importante y con una alta participación. Claro, y- porque para todos lados es posible la duda. para todos lados, sin duda. Situándola como alguien que de verdad tiene posibilidad de pasar a segunda vuelta. Y ahí viene la otra pregunta interesante, que es, ¿qué pasa si después de esta primaria, gane quien gane, las encuestas en las 2 semanas siguientes, ni que decir en el mes siguiente, siguen mostrando que lo más probable, o que es altamente probable, que 2 candidatos de derecha igual pasen a la segunda vuelta? ¿Qué va a pasar con la fortaleza de esa triunfadora en esa primaria? ¿Va a quedar cuestionada? ¿Se van a empezar a arrancar? ¿O vamos a empezar, a propósito de lo que partimos conversando, a verla como una telonera de algo que podría cambiar Y un de aquí tapado. a agosto, cuando efectivamente se inscriban las candidaturas presidenciales? En Chile vamos apuestan a que en un mes quien gane la primaria oficialista va a estar en el orden de los 25 puntos, Claro. volviéndose Hace sentido, competitiva, ¿no? digamos. Sí, Sí. hace sentido. Eso es lo que yo creo que es digamos que el score que se está esperando. Efectivamente, si es que está ahí, y eso la haría o la pondría en una posición de efectivamente pasar a segunda vuelta. Pero si se empieza o no logra dar el salto, no logra subir significativamente la encuesta y amenazar la posición de 2 candidaturas de derecha, creo que eso puede mover el venir tablero. el Y también pánico. puede mover el tablero al otro lado. Claro. Sí. Ahora, Pasando un escenario o pasando el otro. Es decir, el escenario donde efectivamente es amenazante o el escenario donde pareciera ser que sigue siendo más probable una segunda vuelta de 2 de derecha. ahora ese plan del tapado, en caso que Jara ganara y no prendiera, era Era Orrego. Orrego, claro, que ya Orrego está capotó. complicadísimo. Eso no va a pasar. O sea, ya yo creo que ya es No, eso no pasa, muy yo creo que no hay improbable, ya ninguna no pasó, posibilidad. Esto ¿no? lo hemos dicho en este programa otras Sí. veces, pero el que está sacando la cuenta sentado en su casa comiendo cabritas, Marco Enrique Minami, no comiendo cabritas, juntando las firmas. Bueno, Claro. y también qué iba a pasar Claro. con Mundaca, con Marco Enrique Minami y otros que pudieran amenazar a una candidatura de izquierda que no tiene la fuerza suficiente para montarse. Hoy día en la Entonces, mañana Toa salió a pegarle a Mondaca. sí. Sí, antes del debate, de hecho. Sí. Dijo que la derecha estaría Descorchando descorchando champaña. champaña si Tal Mondaca cual. va. Oye, respecto de lo de la lista que planteaba Cristian, el senador Lagos Weber dijo este lunes que él veía mucho más lejana la posibilidad de una lista única después de la franja de la mesa del poder del diputado Winter. O sea, hay una molestia muy grande en el socialismo Pero ¿sabes lo que democrático. pa- yo- lo- Ahora, puede ser que sean molestias que duran poco, duran mucho, tengo idea, y también él plantea, bueno, han sido 3 años de tratar de hacer una síntesis generacional entre la izquierda, no se puede, por una franja, digamos, volver atrás tan rápido, pero que hay pulsiones de decir, bueno, Carolina Toá es como el emblema de haber llegado a ayudar a este gobierno, a apuntalar a este gobierno, no criticar al Frente Amplio, no criticar al presidente. Ha sido la más leal en no criticar al gobierno tampoco, ¿no? Y sin embargo, de vuelta le llega como volvemos a la mesa del poder con el CAE, las concesiones, es evidentemente también, no es trivial. Pero mira el siguiente escenario. En cualquier escenario, lo que creo que va a pasar es que el Frente Amplio más el PC van a sumar más que Carolina Toá, aunque Carolina Toá ganara. Si eso pasa, es difícil que no haya, que no, las fuerzas no busquen la lista única, porque por ambos lados podría convenirle, y además ahí el presidente de la República podría poner su fuerza para poder para impulsar eso. Claro, la capacidad de gestión que La le capacidad queda. de gestión, es decir, el socialismo democrático va a quedar en una posición menoscabada en relación a pro dignidad antigua. Eso Claro, porque no cabe duda. Porque sea como sea, Gabriel Boric va a ser un actor el 12 de marzo del próximo año. Absolutamente. Va a ser un actor. Exactamente. No, Más aún hay que si el que tenerlo en gana esta cuenta. primaria no tiene la fuerza para ganar o desafiar una segunda vuelta. Con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría, con Quique Mujica. Esto es Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, en Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia. Es el GS8, el SUV de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo. Con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados,
en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Santander presenta su cuenta 100% digital, una cuenta sin costo para ti y para todos, porque no pide antigüedad laboral ni renta. Ábrela sin trámites descargando tu app Santander. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítanos en softland.cl. Pausa y volvemos en página 13.